ahora sí. Espero que todo el mundo tenga su cafecito. Primero que nada, muchísimas gracias por haber venido. Es para mí un honor presentar a este par de señoronas que han escrito 2 libros bellísimos. Se los recomiendo muchísimo, los pueden adquirir aquí afuera. Están con nosotros, Dafna y Shuli. El primero que tengo aquí, nomás tengo una mano, entonces ahí permítanme. El primero que tengo aquí es del sufrimiento al crecimiento. Lo escribió Shuli, lo acabo de leer, es una maravilla. Obviamente ahorita ellas nos van a platicar más, pero Shuli tuvo un secuestro, fue secuestrada, y en este libro nos enseña muchísimo cómo podemos vivir una situación muy difícil y resignificarla, cómo sobrellevar el trauma, y ella como psicóloga obviamente también pues tiene muchísimas más herramientas que nos comparte aquí, que podemos leer siendo psicólogos o no siendo psicólogos, y a todo el mundo nos funciona muchísimo, ¿no? Y otro que escribió Dafna, Sanar para crecer y trascender. Dafna fue mejor sobreviviente que víctima, de abuso sexual infantil. En este libro nos cuenta su historia, también tiene muchísimas herramientas, ambos libros eso comparten, tienen muchísimas herramientas que nos ayudan a sobrellevar estas situaciones súper difíciles que, ellas saben más de esto. Y bueno, en esta historia habla muchísimo de Dafna, su enfoque me gusta mucho porque es cómo prevenir, cómo sanar, cómo hacer de algo tan doloroso algo que, por eso ella ahorita con su fundación ILAS está haciendo algo bellísimo después de algo tan feo. Entonces, bueno, las 2 historias son admirables, las 2 historias hablan de sufrir y qué hacer con algo feo, algo bonito para los demás y para todos, ¿no? Entonces, bueno, espero que disfruten este conversatorio y muchísimas gracias por estar aquí. Antes de empezar, yo quisiera de manera muy puntual agradecerte, Shula hermosa, por estar aquí y por abrirme las puertas de tu corazón y de tu vida desde el momento en el que nos conocimos en ese podcast. El primer podcast que yo hice fue con Shula y fue pues más que un reto y sentirme expuesta o el nervio, fue un abrazo al corazón, fue realmente una intimidad muy especial que agradezco, que valoro muchísimo, y pues bueno, el tenerte aquí es una maravilla. Muchas gracias, Shuli. Gracias, yo soy de Ciudad de México, muy contenta de estar aquí. Yo creo que uno conoce a la gente que tiene que conocer en el momento preciso que la tiene que conocer. Lo he pensado siempre y creo que el coincidir con Dafna fue muy especial. Yo tengo un podcast, me escribe muchísima gente pidiendo que la entreviste y es un reto saber a quién elegir, porque de pronto me escriben, ay, corté con mi novio, te quiero contarte, y es difícil explicarle a la gente que un podcast tiene un compromiso, entonces hay que elegir muy bien a quién entrevista uno. Pero cuando me llegó el correo de Dafna sentí algo especial y siempre me he guiado por mi intuición. Y sentí algo muy especial y vino de Guadalajara, nos conocimos en ese minuto antes de grabar y fue una experiencia muy interesante porque después nos convertimos en amigas, en cómplices de historias difíciles que hemos compartido. A veces pienso que tendríamos que hacer más cosas juntas, hasta escribir un libro juntas, pero les quiero decir algo muy importante. Cuando vives una experiencia traumática, pasan cosas muy fuertes que a veces platicarlas es difícil, pero cuando alguien vivió otra situación igual y lo platicas como lo estábamos conversando ahorita, hay cosas que nos pasaron a las 2, aunque la historia haya sido muy diferente, que son muy similares. Entonces creo que a lo largo de este rato que estaremos juntos, queremos darles herramientas, compartirles cosas importantes que pasan cuando uno vive una experiencia traumática, y esperamos que les sirva mucho esta mañana de estar juntos. Yo quisiera empezar con algo que he traído últimamente en la cabeza, dándome vueltas, que hace unas semanas te escribí. Últimamente he estado muy de cerca con muchas personas que comparten su testimonio, que hablan de sus abusos, de sus violencias,
Y a mí me cuesta mucho en este momento el cómo presentarme, cómo dar mi testimonio, cómo hablar de lo vivido sin caer en esa víctima eterna, en ese, ay, pobrecita, qué cosas le tocó vivir, ¿no? Entonces, creo que en el momento en el que uno tiene, pues bueno, la ventaja, la fortuna, la capacidad de empezar a dirigir palabras y que la gente lo escuche, existe una responsabilidad muy grande de cómo presentarse y cómo impregnar ante los demás lo que es una situación adversa en la infancia. Porque yo ya no lo quiero llamar trauma, yo ya no lo quiero llamar abuso sexual infantil, violencia, violación, todas estas palabras tan fuertes que sí son necesarias para hacer conciencia, pero ¿qué tanto me estoy revictimizando yo? Me estoy planteando ante los demás como la víctima eterna sobreviviente, y es algo que me cuesta muchísimo trabajo y creo que sería muy interesante que lo platicáramos aquí, porque estoy segura, 100% segura, que muchas de las personas que están aquí tuvieron alguna situación adversa en su infancia, no solamente una violencia sexual, todos hemos tenido situaciones adversas en la infancia. Entonces yo quisiera, Shuli, a manera de que nos estuviéramos tomando un café tú y yo solas, que me dijeras qué hacer con esa víctima eterna, cómo desvincularte de ese papel tan pesado que te hunde en el fango de por vida. Es una muy buena pregunta, porque no solamente, como dice Dafna, tiene que ver con trauma, pero te la voy a contestar, aunque te voy a confesar que yo estoy en un lugar parecido. A mí me secuestraron hace 17 años, muchos conocerán mi historia, otros no. No es como el tema de hoy contar detalladamente nuestras historias, pero mi historia se hizo popular, un poco lo que te está pasando a ti, y me han entrevistado a lo largo de 17 años, medios, podcasts, y yo me pregunto, ¿por qué quieren seguir escuchando mi historia? Me siguen entrevistando de la misma historia, y yo tengo una maestría, 10 especialidades, un doctorado, tengo muchos temas de qué hablar, pero la gente quiere saber esa historia. Entonces, ¿cómo nos salimos de una historia que vivimos? Y aquí les contesto algo importante. Cuando vivimos algo fuerte, una crisis, es tan fuerte que se vuelve nuestra identidad. Ese es el riesgo, nos define. La gente viene a consulta conmigo, se presenta, soy una mujer divorciada, soy un hombre desempleado, soy una persona secuestrada, soy una mujer abusada. Y algo muy importante es entender que eso no puede agotar nuestra realidad, no es cierto, somos más que eso. Porque ese hombre desempleado, porque esa mujer abusada, porque esa persona divorciada es más. Nada ni nadie debería agotar nuestra realidad. El problema es que es tan fuerte eso que vivimos que es como si nos chupa, nos consume. Entonces aquí, digamos que el chiste es cómo trazar esta línea entre no olvidar lo que vivimos, pero que no se vuelva nuestra identidad. Porque si se vuelve nuestra identidad, nos volvemos eso. Y no queremos ser eso, porque si somos eso, se nos olvida quiénes somos. Sin embargo, la vida no se vive con borrador. Lo que vivimos, vivimos. Lo que tendríamos que hacer es elaborar, procesar, acomodar y resignificar esa experiencia para acomodarla en un lugar seguro y poder abrir la puertita cuando queramos y cuando no la guardamos. Eso es difícil porque ocupa más espacio del que quisiéramos. Entonces, recientemente hice una plática TED y me preguntó el coach que me entrenó, ¿hasta cuándo vas a seguir usando tu historia? Y justamente en eso estoy. Quisiera que sea un punto de referencia en mi vida porque me dio mucho, porque ha ayudado a mucha gente a través de mi historia, pero yo no sé si quiero presentarme así. Y lo pensaba ahora que vengo de Monterrey. Solamente 2 veces en mi vida, en 17 años, me han invitado
a 2 foros a hablar de otra cosa. Una fue un tal Fredo en un podcast de Monterrey, y ahora estuve en Monterrey en un podcast que se llama Salida de Emergencia, y me preguntaron 1000 cosas, nada que ver con mi historia, y me emocioné tanto recordando todo lo que puedo que aportar, y dije, creo que está en mí, y la pregunta que me hizo este coach, que me la dejó de tarea, y la traigo aquí porque todavía no la he resuelto, es, ¿quién eres hoy? ¿Cómo te gustaría presentarte hoy? Si te dijeran, ¿quién eres? ¿Quién eres? Fíjate que justamente ahí voy a esto. ¿Qué pasa con la palabra sobreviviente? ¿No? Porque podría decir yo en este momento, ¿no? Pues yo soy una mujer que soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Pero entonces, ¿sobreviviente qué quiere decir? Que sigue presente y solamente estoy viviendo por sobre ello. O sea, que me sigue definiendo, ¿no? Y es una palabra a mí que me sigue costando mucho trabajo, y creo que me sigue costando más trabajo que el de la víctima. Aunque la víctima, pues bueno, tiene el tremendo superpoder del autosabotaje, ¿no? De la autoimagen distorsionada de uno, de todas estas cosas de donde te puedes agarrar para sobrevivir ante la vida, aunque te duela muy cabrón. Pero por ejemplo, a veces, ¿quién soy yo en este momento? Pues en este momento yo soy Dafna, una mujer que intenta vivir presente cada día, que se le siguen desbordando las heridas de la infancia, que se sigue intentando sentir perfecta para ser amada, que muchas veces se me traspapela la autoestima, y que muchas otras veces me cuesta muchísimo trabajo entender que no voy a ser monedita de oro y que no todo el mundo me va a querer. Y esa parte me cuesta un trabajo tremendo, pero desgarrador, al punto de que me cuesta trabajo sobrellevar mi día, y si algo me pasa, me cuesta trabajo, ¿no? Y ahí es en donde creo yo que entro en la sobrevivencia. Entonces yo quisiera que tú... sobrevivencia es como si tuvieras que hacer de más para ser querida, sobrehacer. Exactamente. Sobrehacer para ser querida. Y esta línea entre no caer en víctimas cuando nos pasa una crisis, pero sí dignificar nuestra historia, porque es parte de nuestra vida y no tenemos por qué esconderla, es tan sutil la línea. Hayamos vivido lo que hayamos vivido, tenemos que honrar nuestra vida, porque eso somos. Pero ¿cómo honrar nuestra vida? No desde un lugar de víctima, sino desde un lugar, ni tampoco nada más de sobreviviente, porque sobreviviente es como si te ven y te dicen, ay, sobrevivió esto, ay, qué bueno que sobrevivió. Terminas en la víctima. Terminas en la víctima, son como primas hermanas, sino desde un lugar de resignificar. Por eso me gusta esa palabra. ¿Qué me digo yo de mi historia? Que soy una mujer malsuertuda, si yo era una buena persona, ¿por qué me pasó? ¿Cómo quiero yo definirme después de eso? ¿Qué me voy a decir de mi historia? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer cuando vivimos una situación difícil. El cerebro, que esto es algo muy interesante, es un órgano así que nos han hecho pensar que es muy complejo, y sí es complejo para la parte física. Para la parte emocional es el órgano más concreto que existe. Entiende cosas muy específicas. Entonces, mi reto con mis pacientes, cumpliendo 40 años de ser terapeuta, es ¿qué se van a decir de esa historia? Porque lo que yo me diga de esa historia es como se va a quedar sellado en mi mente para siempre. Y si yo me cuento la historia de que para qué ser buena persona si de todas maneras te pasan cosas malas, o sea, ¿qué me estoy diciendo? Que soy malsuertuda, que no debería haber hecho 1000 cosas porque a lo mejor por eso me pasó. Todas estas culpas que nos llenan, así se va a definir, así se va a sellar en nuestra mente lo que vivimos. Pero si decimos lo que decía el famoso poeta Amado Nervo, ¿no? Que el cielo es azul, el mar es salado y la vida es incierta y nos puede pasar de todo, pero quiero pensar que no me va a volver a pasar. Entonces puedes vivir como esa mujer que se libera un poco de eso. Sí me pasó, fue parte de mi vida, pero
vamos a ser más compasivos. Y esto es algo, nada más te digo esto y te dejo hablar. Creo que una de las cosas que yo he aprendido más en la vida es ser más amorosos, generosos y compasivos, con versiones anteriores nuestras que no sabían lo que hoy saben. Lo que nos pasó, nos pasó. Hoy con otra sabiduría lo podríamos hacer diferente, tal vez sí. Pero esa decisión que tomaste en algún momento de tu vida, o eso que te pasó en algún momento de tu vida, vale porque con todos los recursos que tenías en ese momento tomaste esa decisión. La típica mujer que tiene un divorcio o violencia en pareja y dice, ¿cómo tomé esa decisión? ¿Cómo me casé? Entonces vives latigándote toda la vida. No, regresa a ese momento y piensa, ese momento, con lo que yo sabía, esa fue la decisión. Hoy tal vez tomaría otra. Hoy estoy con otra persona. Hoy no permito eso. En otro momento lo permití. Y creo que esto aplica para la vida y para el trauma. O sea, eso que me pasó de niña, ese abuso que yo tuve, fue parte de mi vida. Y hoy, con la sabiduría que tengo, no me va a volver a pasar, porque soy otra. Sí, y sería, no me va a volver a pasar. Obviamente ahorita a mí nadie me va a abusar sexualmente en mi infancia porque ya pasó, pero sí existe, pues en mí, por ejemplo, yo tengo la facilidad de ponerme de tapete, muy fácil, ¿no? De dejar que abusen de mí, de bajar la cabeza. En un segundo me vuelvo una persona que solamente está intentando complacer. Y cuando no lo logro me siento muy mal, muy mal. Entonces eso es como una de las cosas que yo no sé si a los que están aquí, que tuvieron algún tipo de violencia en su infancia, no solamente sexual, les pasa. Como esta necesidad de creer que tenemos que ser perfectos para ser amados, que dejamos de ser compasivos y comprensivos para con nosotros mismos. Y sí, y lo repito, y lo traigo aquí, y lo hablo, pero es como la humedad. En el momento en el que te descuidas, en el momento en el que te sientes un poco más cansado, a mí me desborda. ¿A ti no te pasa eso? Fíjate que no tanto. He trabajado mucho en mi vida por entender esta línea como muy sutil entre ceder y conceder. Cuando yo cedo, porque platico con alguien, porque tenemos una conversación con mi pareja, bueno, con mi esposo, porque llevo 40 años de casado, sí voy a decir que es mi esposo, y yo cedo, es porque tú me convenciste, tienes razón, Dafna, cedo, te cedo en mi argumento. Conceder y complacer, de más, es cuando ya, por cansancio, porque estoy harta, porque ya no puedo más, me corto un cacho mío y hasta tal de darte la razón. El problema, cuando uno no cede, sino concede, es que lo va a cobrar. Típico con los hijos, que ya estás cansada, que ya no quieren. Cuando uno concede, algún día se los va a cobrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo trazar esa línea entre ceder y conceder. Tiene que ver con límites, pero tiene también con tener claro dónde quieres estar hoy. No me pasa eso, digo, me pasan otras cosas también, pero esto es algo con lo que he trabajado mucho a lo largo de mi historia, porque los límites no son con el otro, son contigo. Los límites te protegen a ti. Cuando yo le digo a una persona, no voy a permitir que me vuelvas a hablar así, no estoy diciéndole que vaya a terapia y que cambie su forma de hablar. Me estoy diciendo a mí que yo no voy a tolerar eso ni una vez más. Yo me estoy protegiendo, yo estoy protegiendo mi morada sagrada. Yo estoy poniendo como una barda que dice, yo no lo permito más. Entonces, estos límites son contigo mismo, no con el otro. Y creo que eso que te pasa, que lo entiendo muy bien, pasa mucho, como terapeuta se los puedo decir, que cuando vivimos una situación difícil, muy difícil y sobre todo traumática, sentimos que tenemos que hacer de más para ser queridos. Porque como que esa historia nos jalara, ¿no? Entonces tenemos que ser más buena onda,
más complacientes, más lindos, más afectivos, pero qué cansado. ¿No te cansa? Agotador. Porque aparte, si no resulta, te sientes tremendamente culpable e insuficiente de que entonces yo fui la responsable porque no di de más, no trabajé de más, no serví tantas veces en la charola, no atendí 800 berrinches de mis hijos, ¿no? Te voy a decir una frase que es una frase nueva que me gusta mucho y dice: hay que perder el miedo a perder para ganar. Entonces, tal vez pensar, ¿y si pierdo? ¿Y si suelto? ¿Y si hoy pierdo el miedo a perder? Generalmente cuando perdemos ese miedo a perder, podemos ganar. Y tal vez un día te puedes preguntar tú, pues voy a perder hoy, voy a perder, no me voy a sentir tan amada, no me van a querer tanto. Y pierdes el miedo, vas a ganar. Muchísimo. Shuli, por ejemplo, las heridas de la infancia, ¿no? Estamos en el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, la negligencia. Yo quisiera que me ayudaras a entender la consecuencia de la negligencia en el adulto. ¿El del adulto con el niño? En el adulto, o sea, el niño que vivió negligencia, y de adulto, ¿cuáles son las consecuencias y cómo lidiar con ellas? Bueno, hoy está de moda, no digo que no sea importante, pero también como en todo, no importa en lo que trabaje cada quien, hay temas de moda, ¿no? Independientemente en el rubro que estén. Entonces, hoy en psicología la moda son las heridas de la infancia. No es que esté en contra de ellas, siempre han habido problemas, nada más han tenido otro nombre y van cambiando las modas, ¿no? Así como hoy está de moda la ansiedad y la depresión, está de moda las heridas de la infancia. Son muy importantes. Son muy importantes porque si no las trabajamos tienen una consecuencia, ¿no? Entonces, el niño que vivió negligencia, generalmente de adulto, busca ser muy visto, busca ser muy querido, busca que lo abracen mucho, porque vivió alguna forma de abandono. Entonces va a compensar buscando el opuesto. Por eso cuando tenemos una conducta tan marcada, hay que pensar en el opuesto. ¿Qué pudo haber pasado para que hoy necesite algo así? Yo tengo muy poca tolerancia a la injusticia de cualquier tipo. Entonces a veces me pregunto por qué soy así. Y me lo pregunto porque te pongo un ejemplo. Les comentaba que ayer en la famosa línea Aerobús, que venía yo hacia acá, que nada más tuvo un retraso de 5 horas, pero no importa el retraso, es el maltrato que vivimos como pasajeros. Y yo estaba hirviendo y veía a la gente, a mucha gente, la observaba tan bien y decía, pero ¿qué como ciudadanos vamos a permitir ser tratados como ganado? O sea, no es que un avión se descompuso, es la forma del trato. Corren a la sala 22, a la 23, no hay tripulación, nadie sabía nada. Yo subía historias, reclamaba y decía, ¿y la gente? Entonces, ¿estaré mal yo que la injusticia me pone tan mal? Era un vuelo enorme y la gente corría como loca con la maleta, lo cambiaron de sala, corría como loco, le decían siéntate, siéntate, párate, párate. Yo decía, ¿y dónde está nuestra dignidad como seres humanos? Quería yo hacer una revolución, pero no tenía quórum. Decía, nadie está tan enojado como yo. Y me pregunté eso. Entonces, ¿de dónde viene esta parte mía? Que la injusticia me puede poner tan mal que soy capaz de hacer todo. Y como tengo un número importante en redes sociales, me puse a subir historias y me contestó el gerente de Vive Aerobús que baje mis historias. Y le dije, sí, subo una por minuto a partir de ahorita. Y aparte ya tengo pensado todo lo que voy a hacer. No. Y me dice mi esposo, y que hablé con él, o sea, ¿neta vas a dedicar tu próximo mes a eso? ¿A demandar a Vive Aerobús? Y ya estoy pensando lo que voy a escribir en el correo y lo voy a demandar. Y hoy me decía mi esposo,
Sí, neta, en eso vas a ocupar tu tiempo, no tienes... Y no me calmo. Entonces pienso en lo que tú estás diciendo, en que cuando tenemos estas conductas exageradas, porque si a lo mejor estoy exagerando, tienen que ver con que yo viví mucha injusticia de niña. Entonces estoy compensando hacer justicia ahora, muchísima injusticia. El punto es esto que me decía mi esposo hoy, que casi me dio media hora de terapia. ¿Hasta dónde quieres llegar? Bueno, los voy a amenazar y no vuelvo a viajar con... ¿Tú crees que les va a importar que esta humilde pasajera no vuelva a comprar un boleto? Pero yo pienso que sí. Y estaba feliz ayer que me escribía el gerente que baje mis historias y que está impactando, y le decía a toda la fila de los pasajeros: denle like a mi historia, escriban en Twitter. Y yo era la única loca con mi celular, creo que nadie me estaba pelando, loca. Y yo tengo una locura por la injusticia. Y creo que cuando detectamos algo, como tú dices, que tengo una necesidad de ser tan amada, de complacer tanto, viene de esta forma de haberme sentido a lo mejor abandonada. Y entonces yo me puse a reflexionar en esta parte de que la injusticia, cualquier injusticia, no solamente algo que veo de alguien, me vuelvo un defensor de la justicia y pierdo tanto tiempo y tanta energía, muchísimo tiempo y energía, y creo que a nadie le importa más que a mí. Entonces, yo viví mucha injusticia, mucho maltrato y mucha violencia por parte de mi padre de niña, y creo que he querido reivindicarla haciendo justicia. Aquí la pregunta es: ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a pagar ese precio de sentirme amada? ¿Hasta dónde voy a pagar ese precio? Ahora, la pregunta es: ¿qué hago? Exacto. La pregunta es: ¿qué hago? Y yo creo que solo tendríamos una respuesta, y es: primero, estar conscientes. Entonces ya estamos igual. Tú estás consciente, yo estoy consciente. Ahora, al menos. Es el primer paso. Y el siguiente paso es: ¿cómo trabajo esto para que no me drene, me descomponga tanto, me ponga tan mal? Porque hoy pienso que esas 5 horas voy a haber escrito medio libro que estoy escribiendo, en vez de estar escribiendo a Viva Aerobús y haciendo historias. Me hubiera sentado con mi computadora y hubiera dicho: hay limones, hago limonada. Me hubiera puesto a escribir mi libro, me hubiera relajado, hoy pienso todo lo que hubiera hecho en 5 horas, que no hice nada más que estar furiosa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esas huellas de nuestra infancia no nos definan? Por favor. Entonces, ahora el burro hablando de orejas, o sea, yo se lo podría decir a alguien, pero por eso les cuento que todos somos vulnerables, ¿no? Yo lo que diría es que tendríamos que escribirnos una carta a nosotros mismos, perdonándonos por eso que vivimos, lo pensaba hoy, y diciendo: ya, lo vivimos, vamos a perdonarnos. ¿Y cómo hacemos lo que tú estás impactando hoy ante el abuso que estás haciendo? Algo impresionante. Digo, Dafna, ¿hace cuánto te conocí en el podcast? Lo que has hecho hasta hoy. 7 meses, 8. O sea, yo la conocí hace 7 meses, ya escribió un libro, y ya estuve en la presentación de su libro. Ve lo que has hecho. Entonces, vamos por buen camino, vamos a ser más compasivos. Sí, más compasivos, amorosos con nosotros mismos, para poder ser más compasivos y amorosos con el otro. Exactamente. Viene otro tópico: la culpa. Ajá. La culpa. A mí la culpa pareciera que pues siempre me está como aderezando de cierta forma mi vida diaria, ¿no? Esta culpa de no ser suficiente siempre está presente, y siempre espero la calificación de los demás, ¿no? La culpa de sentir que afecto a los demás con mi locura, con mi desenfreno, con mi correr, con mi querer lograr algo, ¿no? Esa culpa de saber que tal vez debería de estar haciendo las cosas de otra forma, pero pues el tal vez nada, no existe, ¿no?
¿Cómo manejar la culpa para que no se convierta en un autosabotaje eterno? Es una muy buena pregunta porque vivimos en una cultura culpígena que nos enseña a tener culpa de todo y no podemos desprendernos tanto de los mensajes sociales de donde vivimos. La culpa es tremenda, es la peor compañera. Si algo tendríamos que quitarnos de nuestra vida es la culpa, porque de veras es muy mala compañera, pero nos las enseñan tanto, nos dicen tanto desde la escuela: tú tuviste la culpa, tú lo hiciste mal, el niño, ¿cómo te dicen los maestros? Y luego viene tu hijo y te dice, ¿no?, una injusticia, y dice que tú has de haber tenido la culpa, tú has de haber hecho algo para merecer eso, ¿no? Entonces, la culpa y el merecimiento van de la mano. Y el merecimiento es un tema bien importante en la vida, porque también nos han hecho sentirnos merecedores por hacer demasiado. Para tener dinero tuviste que haber sufrido, tuviste que haber trabajado mucho, tuviste que haber sudado, tuviste que haberte roto, tuviste que haber jalado la cruz, ¿no? Para ser exitoso tienes que hacer demasiado. Y realmente no es cierto. Merecemos por existir. Todos somos merecedores. Pero atrás de mucha gente que no logra sus sueños está eso: la culpa y el merecimiento. Entonces, trabajar la culpa es difícil porque es ir en contra de lo que te han enseñado. Y creo que la única forma de trabajar la culpa es con el antídoto del merecimiento. Todas las cosas que sufrimos en la vida es una moneda de dos caras, y hay que encontrar siempre el otro lado de la cara. ¿Cuál sería el antídoto, no? Como cuando nos pica un alacrán. Es terrible, te puedes morir, pero te puedes no morir si haces algo en el momento. Bueno, es lo mismo. Entonces, yo lo que te diría ante eso es que cuando hay una culpa muy fuerte, tienes que buscar cómo sentirte merecedor. Y si encuentras cómo sentirte merecedora, puedes soltar la culpa. ¿Cómo sentirte merecedora no sé, me quedo como un poquito en blanco? Sentirte merecedora de ser quien eres, sentirte merecedora de estar haciendo lo que haces, sentirte merecedora de la lucha que estás haciendo, sentirte merecedora de lo que has conquistado en 7 meses. Abrazar lo que soy, y no Exactamente, lo que fui. exactamente. Y cuando abrazas lo que eres hoy, puedes soltar la culpa. Y esa necesidad de ser vista, de ser amada, de ser Exacto. reconocida. Yo me culpé muchísimo tiempo, y tú lo sabes, el día de mi secuestro, que fue todo mal hecho. Iba yo a entrenarme para un maratón, entonces estaba corriendo obsesivamente. Era la 1:30 de la tarde, un domingo caluroso. No me desperté temprano, estaba desvelada, tuve la boda un día antes, no tenía ganas de hacerlo, pero me ganó la obsesión. Entonces, y además me secuestraron por error, y cuando me dijeron esa noche, el jefe me dijo: pues es que usted estaba el día equivocado, en el lugar equivocado, a la hora equivocada, habiendo pensado equivocado. Entonces me dio una culpa porque dije: qué horror. Entonces, saliendo de mi historia, cuando regresé a casa, dije: no puedo ser la misma, tengo que hacer algo diferente. Y fue cuando dije: a ver, en ese momento tomé esa decisión. Hoy merezco perdonarme, abrazarme. Eso es lo que hice ese día, y tal vez no pensé que algo me va a pasar. Bueno, más bien no lo pensé. Pero yo me culpaba por no conectarme conmigo, por ser obsesiva, por correr el maratón. Ahora no voy a correr el maratón si voy. No iba por ahí. Iba por abrazar que las decisiones que tomas valen por el momento que las tomas. Punto. Y tenemos que validarnos, y entonces hoy me siento merecedora de que no me vuelva a pasar. Y mucha gente me dice: pero ¿cómo vives sin miedo y haces lo mismo y sigo corriendo en la calle y sigo haciendo lo mismo? Y mi respuesta es:
Al cerebro le da lo mismo pensar en positivo y en negativo. Me pueden volver a secuestrar, pues sí, a todos nos puede pasar, pero a mí no me va a volver a pasar, nada más porque yo digo que no me va a volver a pasar. Y la gente me dice, ¿y si te pasa? Entonces veo qué hago. Hoy voy a pensar que no, que me siento merecedora de la vida que hoy quiero tener y que quiero volver a correr en la misma calle, que quiero volver a tener la misma vida, nada más. Entonces tú hoy eres merecedora de la vida que quieras. Es el antídoto de la culpa. Entiendo muy bien esta parte que dices que de cierta forma tú fuiste la que decidió salirse a correr ese día a la 1, no el domingo. Pero ¿qué pasa cuando las heridas son de la infancia y uno no decide que lo metan al cuarto, que lo abusen? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa culpa que se siente tras un abuso en la infancia, en donde uno no tuvo, o sea, ni siquiera yo me puse los tenis pues para salirme a correr? Es muy buena pregunta. Ahí lo que pasa es que lo que nos decimos siempre es que no tuve nada que hacer y no hice nada y pude haber hecho cosas y no hice nada. Y ahí viene la culpa. Lo que hay que entender es que no hay nadie en ninguna situación traumática que no haya pensado o hecho algo, pero no le damos valor, porque como lo que pasó fue tan terrible, no le damos valor. Y ahí es donde se instala la culpa, en ese pedacito. Nadie es pasivo ante un trauma, nadie. Hay algo que pensaste, hay algo que sentiste y hay algo que trataste de hacer, pero fue insuficiente. Justamente esto que dices, yo, por ejemplo, uno de los abusos que ahorita he estado como que muy fuera es lo de la violación en Acapulco, ¿no? De los 3 chavos, que yo tenía 13 años, obviamente no tenía que estar en un antro en Acapulco, en Año Nuevo, no tenía nada que hacer ahí, pero yo dije que sí, y yo me subí al coche con ellos, ¿no? Y durante muchísimos años, yo eso no lo tenía registrado como un abuso sexual infantil. Yo lo tenía, o sea, completamente dentro de mí, y todavía me cuesta cuando leo el fragmento o cuando lo cuento entender que no fue mi responsabilidad y que yo no hice mal, porque yo tenía 13 años, ahora veo a mi hijo Santiago de 13 años y digo, bueno, pues es que es un moco, ¿en qué momento va a pensar que 3 tipos lo van a abusar en un coche, ¿no? Entonces, esa parte de reconocer la responsabilidad, de dónde a dónde llega y de dónde a dónde son las cosas que pasan en la vida. Normalmente tomamos, varias de las que están aquí, una clase de filosofía teológica súper interesante, en donde hablamos el otro día del mal, ¿no? De las cosas que pasan. Y decía, bueno, pues es que el mal es algo intrínseco y que está en todos lados. Hay desastres naturales, hay enfermedades terminales, hay niños recién nacidos con unas enfermedades tremendas, hay abuso sexual infantil, hay emocional, hay secuestro, hay todo. Todo depende, todo eso existe, pero depende de ti el qué vas a hacer con lo que te pasó. Definitivamente. Y yo justamente ese abuso de los 13 fue el que más me tardé en escribir. Lo escribí casi a punto de salir el libro y fue realmente el motor para generar la prevención al abuso sexual infantil. Y aún en estos momentos, por ejemplo, que estamos haciendo toda la parte de la campaña, porque fue en una vacación de Año Nuevo y es lo que estamos intentando socializar, que tengan muchísimo cuidado con sus hijos en estas vacaciones. No me voy a poner a dar números, pero bueno, esa parte todavía cuando la leo me sigue pegando y me sigo cuestionando. ¿De veras no tuve la culpa yo? ¿En verdad no tuve que haber sido más astuta y triple pensar por qué me van a dar aventón 3 cuando era una niña de 13? Entonces, esta parte de la compasión amorosa, ¿no? La compasión amorosa, siempre reafirmarnos todos los días en la compasión amorosa y sernos amables. Es que la compasión conecta.
Y cuando uno conecta con el otro desde la curiosidad, se da cuenta que detrás de todas las historias fuertes y detrás también de todas esas personas que hacen el mal, por decirlo de alguna forma, también tienen una historia. Y conectarte con el otro desde la curiosidad es una forma de sobrevivir una situación traumática. Y tú hiciste lo que sabía hacer una niña de 13 años. ¿Por qué no te ibas a conectar? ¿Por qué no ibas a estar? ¿Qué otra opción tenías? No, y aparte venía yo de todos los traumas anteriores, acostumbrada Pues claro. a silenciar, callar y tal. Es algo que me tengo que convencer todos los días, ¿no? Y justamente en esta, yo lo entendía bien, pero en estas últimas semanas he estado como un tanto como desconectada de mi centro, ¿sabes? Como fuera. Yo lo atribuía a que pues eran tantas cosas que hacer y este evento y el otro y tengo que correr y no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces me desvinculo de mi emoción, de mi parte espiritual, de mi paz, de mi centro, de las cosas que sé que me llevan a estar bien y las dejé de hacer. Y aún a esto, todos los días he estado repitiendo la escena de Acapulco porque estamos dando unos talleres de prevención. Entonces todos los días la cuento. Porque todos es el los días la aniversario. leo. Ajá, aparte viene mira, no lo había pensado. Es que de las cosas más difíciles para resolver de un trauma son los aniversarios. Son las fechas que te recuerdan la muerte, porque hacemos rituales para eso. Y a mí mucha gente me ha preguntado si yo pude trabajar con mi especialidad en trauma, mi propia experiencia de secuestro. Siempre contesto casi, porque tengo un solo tema que por más que estudio y estoy con especialistas, no logro resolver bien, y es el aniversario. Cada 1 de abril, una semana antes, la gente que me conoce, estoy rara. Siento que se desprende mi alma y como que estoy en 2 niveles. Una parte está viviendo el presente y otra parte está viviendo cada día lo que viví, lo que me pasó. Estoy como escindida. ¿Por qué? Me lo he preguntado. Número 1, sí hay documentación, que es lo más difícil. Y ahorita es el aniversario de esas vacaciones, de cuando te pasó, pero tú estás haciendo algo para prevenirlo, ¿no? Lo mío fue en Semana Santa, entonces siempre me recuerda mucho ese domingo de Semana Santa. Y pareciera ser que si no lo recordamos y lo olvidamos, no pasó. Eso es importante. Entonces nos aferramos a los aniversarios. Si yo no recuerdo la muerte de mi madre, de mi padre, y no hago algo, es como si no fue importante para mí. Es como si corro el riesgo de olvidarlo. Entonces nos aferramos a los aniversarios. Fíjense qué fuertes son estos mensajes culturales. Nos aferramos a estos aniversarios para que nos recuerden que tenemos que sufrir, que hay que estar tristes, que sí pasó, que sí se fue, que sí perdí a mi pareja, que sí fue el día que terminó mi relación porque me divorcié ese día. O sea, es como la necesidad, vamos a decir un poco masoquista, de recordar que sí pasó, porque tenemos miedo que si no lo recordamos, ¿no habrá sido cierto? No pasó. Entonces regresamos a ese momento. Yo he pedido muchos consejos a grandes especialistas en todo el mundo. Me han dicho: haz un aniversario de la vida, vete al lugar que más quisieras, viaja. Ya lo hice y me pasa lo mismo. No importa dónde esté, me lo llevo conmigo y vuelvo a recordar, y me vuelvo a dividir, y estoy en esa casa y me vuelve a pasar lo mismo. Entonces, tal vez lo que voy a hacer es soltar la preocupación por olvidarlo y hacer un ritual de recuerdo. Sí, Pues hagamos. voy a aceptarlo, voy a hacer un altar, voy a hacer algo diferente el año que viene y voy a decir: acepto. Es muy difícil ir, semana. Y si pienso en eso, pensaré, porque a veces el aferrarnos a que no nos pasen hace que nos pase. Entonces, cuando estén con algo que quieran soltar y no pueden, no lo suelten, no pasa nada. Tal vez se vuelve un motor, porque ese motor tuyo de recordar el aniversario te está haciendo hoy hacer muchas cosas. Vi incluso un post que pusiste, que cuidado en las temporadas navideñas.
Y es que, ¿sabes qué? Es cierto. Ayer leí un artículo que son las temporadas de más abuso. Y lo ligué con que la gente viene más a terapia a decir es que no quiero ir a la cena de Navidad, y es que no quiero volver a ver ese tío, y es que ya no lo había vuelto a ver, pero nadie sabe qué fue él, y tengo que estar enfrente de él, y tengo que ir a la cena y sentarme enfrente de él. Sí, es cierto. Puedes evitar muchas cosas, pero en esta época tienes que volver a ver a esa gente que te lastimó. Sí, así es. Así es. ¿Te parece si abrimos micrófono Sí, al público? claro. ¿Alguien quisiera? Pregunta, comentario, allá atrás. Hola Shuli, gracias por estar aquí. Sigo tu podcast y me encanta. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué haces en el día a día? Ejercicios mentales, tus rituales internos, para ser esa persona tan proactiva, disciplinada, esposa, abuela, terapeuta. ¿Qué nos puedes decir? Ay, qué linda pregunta, muchas gracias. Sí se ve que me conoces. No digo que sí se ve que me conoce porque sí soy esposa, abuela de 5 nietos, mamá de 3 hijos, tallerista. Te voy a decir algo muy interesante. Cuando yo salí de mi secuestro hace 17 años, lo primero que dije es, para que este dolor valga la pena, quiero ser una mejor versión de mí misma. Y descubrí 3 cosas. La primera es que era yo una mujer muy poco espiritual. Era una mujer acelerada, todo el día corría. Cuando me habían dicho que meditar es importante para la vida, y no era una chavita, tenía 48 años, que meditar es importante, que algún tipo de espiritualidad y todo, yo decía, esos palos, no, a mí me ponían cuenta hasta 10 y eso, y quería yo salir como cohete volando. Y en un momento de mi secuestro, que estaba yo desesperada, le dije al jefe, no puedes llevarme a un parque aunque sea con una correa, o sea, me estoy muriendo de entumida, amarrada, vendada en una silla, por favor. Me dijo, mira, eso es mucho pedir, pero si quieres meditar, respirar, hacer una postura de yoga, yo dije, es que no sé hacer nada de eso. Me dije a mí misma, es increíble que no tenga yo en mi interior alguna disciplina espiritual. Entonces, desafortunadamente, las crisis, a raíz de las crisis, uno cambia. Yo me sigo peleando con eso. Ojalá nos paráramos hoy todos, mañana, y dijéramos, ¿qué me falta para ser una mejor versión de mí misma? Pues yo lo aprendí en un trancazo. Entonces, número 1, incursioné en la parte espiritual, que me ayudó muchísimo. Hoy medito a las 5 de la mañana diario, hice toda una especialidad en respiraciones, en espiritualidad y meditación, me ayuda muchísimo. Número 2, que es algo importante, a mí me gusta mucho estudiar cosas serias. O sea, tengo mucho cuidado qué hago, a quién sigo, dónde estudio, qué meto a mi vida, que sea contenido de valor. Yo digo mucho, ¿qué consumimos? Chatarra mental. Hoy la información es poder. Entonces tenemos que ser tan cuidadosos de qué metemos a nuestra vida, a quién seguimos, qué leemos, con quién nos acercamos, con quién platicamos. Y otra cosa muy importante que descubrí después de la experiencia que tuve es esto que les dije hace un rato, de que tenemos más de una identidad y tenemos el privilegio de elegirla. Y amo mi rol de mamá, amo mi rol de esposa, amo mi rol de abuela, pero lo que más amo es mi proyecto de vida. Y creo que la respuesta, así como en conclusión, sería que yo creo que la columna vertebral de la felicidad es tu proyecto de vida. Porque cuando hoy vuele en la noche a México, porque mañana es el cumpleaños de mi nieta de 3 años, voy a ser la más feliz, y me van a preguntar, ¿por qué estás tan feliz? Porque amo mi vida. Y estoy feliz porque vengo de dar muchas conferencias en Monterrey, de tocar muchas vidas, y eso me apasiona. Y creo que cuando uno es feliz en lo que hace y con lo que hace, es cuando puede salpicar su mejor versión a los demás. No cuando buscas que el otro te haga feliz, que los hijos te hagan felices, que el esposo te haga feliz, que te hablen todo el día.
Incluso siempre hago esta broma, que yo tengo 3 varones y 3 nueras, y me llevo increíble con ellas y me quieren muchísimo. Y siempre mis amigas me hacen la misma pregunta, pero es que el tema de la suegra es horrible, ¿por qué a ti te quieren tanto? Y solo tengo una respuesta, porque no las jodo, no tengo tiempo, no. Si me hablan, si no me hablan, si vienen, si no vienen, que hagan lo que quieran. Yo con ver a mi hijo, a mis hijos y a mis nietos estoy feliz, y cuando me hablan y me dicen la verdad, no vamos a ir a comer, porque nos queremos ir a comer a casa de una amiga, le digo, yo haría lo mismo, vete feliz. ¿Por qué? Porque no demando de los otros, ¿me explico? Y creo que ese es, digamos, para concluir en una respuesta larga, yo creo que hay que ser espirituales, pero sobre todo hay que encontrar una pasión, un proyecto de vida que de veras te apasione. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las dos por estar aquí, por sus testimonios. Yo tengo una pregunta que va orientada a, bueno, lo mencionaron también, pero mucha gente te lo dice, ¿no? Tú tienes que darte a ti misma tu valor, tú tienes que darte a ti misma tu amor, tu validación, tu respaldo, pero muchas veces pues no sabemos cómo, porque estamos acostumbrados a que nos los dé alguien más, y llegas a una edad pues un poco más adulta y tienes que ser consciente, pero bueno, no sabes de dónde sacar esa validación o ese amor o ese respaldo de ti para ti, ¿no? Sin que estés esperando recibirlo de alguien más, porque creo que a veces a cierta altura, pues por más que te lo digan o por más que en tu mente sea claro, aún así yo digo, no, yo sí lo necesito del otro. O sea, sí pongo más el peso en los demás que en lo que yo me pueda dar, porque no sé cómo dármelo yo mismo. Pues es justo lo que me pasa a mí. En verdad, es que yo cojeo muchísimo de ese pie y siempre estoy intentando, como lo decía al principio, ser como monedita de oro y estar bien con todo el mundo. A mí me cuesta mucho trabajo, pero lo que yo he intentado, lo que yo voy entendiendo día a día, es que en la manera en la que yo me sea compasiva y amorosa conmigo misma, que me acuerde de dónde vengo para poderme dar cuenta en dónde estoy parada ahorita, creo que eso me funciona muchísimo, a mí en lo personal. Seguramente, Shuri, tú vas a tener una respuesta mucho más atinada que la mía. No, fíjate que tengo una respuesta, la estoy pensando, parecida a lo que dije hace un rato. Yo creo que uno tiene que construir una vida que le apasione. Para mí es, y por eso los que me siguen saben que mi taller de proyecto de vida es mi verdadera pasión. O sea, yo estoy convencida que cuando tú construyes un proyecto del que te enamoras, te vas a sentir muy bien. Y cuando tú te sientes bien contigo, eso es lo que salpicas. Y eso es lo que los demás ven, pero sobre todo es lo que tú ves. Porque no se trata de tener tiempo o no tener tiempo. Se trata de ser dueño del tiempo que tú quieres tener. ¿Para qué? ¿Sí me explicó? Entonces, sí me parece que yo regresaría a eso, como dicen, back to basics. Y te puedo dar un consejo que te puede ayudar en estas fechas. A mí me gusta mucho el ejercicio de hacer el pie de tu vida, literal. Agarra un pie y divídelo en rebanadas y ponle un nombre a cada rebanada. ¿Cómo está el pie de tu vida? ¿Cómo está tu área social? Tu área familiar, tu área divertida, tu área de hobbies, tu área profesional. ¿Qué tan anchas o delgadas están tus rebanadas? ¿Verdad que cuando pides que te sirvan en una fiesta un pedacito de pay, te hacen una rebanada linda, equilibrada, te la acabas? Cuando le dices una delgadita y te la dan toda desparramada, o cuando vas al Cheesecake Factory y te dan una de este tamaño, que te la tragas nada más por no dejarla, pero ¿quién se quiere comer una rebanada de ese tamaño? Bueno, es parecido al pay de la vida. Hay quien le llama la rueda del bienestar, pero yo literal agarro un pie, 2 pies, compro 2 pies, lo hice el año pasado, y los corto y digo, ¿y sabes qué descubrí? Descubrí que mi área social estaba tan ancha, que ocupaba 3/4 del pie de mi vida antes de la pandemia.
Cuando vino la pandemia y me encerré, me volví en la mujer más feliz. Mi esposo dijo, riesgo de que te vuelvas antisocial. Corté mis relaciones, tremendo. No me importa que piensen, pero yo ya no quiero tanta socialización, quiero más tiempo para mí. Me pregunté, con esta amiga que tomaba café todos los viernes, en 3 años no hemos vuelto a hablar. Qué raro que tomábamos café todos los viernes. Pues era la costumbre del cafecito de los viernes ahí con quien sea que no te aporta nada. Y corté mi rebanada del pay así. A veces hay que hacer rituales muy visuales. Corté mi área social, nada más corté mi rebanada. Y ahora tengo menos amigos, veo a menos gente como a Dafna, que la quiero mucho. Tengo menos amigos, pero uso mi tiempo de calidad, la gente que me suma y la gente que quiero ver. Y ahora tengo una de tiempo para mí y estoy fascinada. Y eso sube tu autoestima. Te lo digo porque hace que tu autoimagen cambie cuando tú diseñas cómo quieres el propio pay de tu vida. Buenos días. En mi familia acabamos de sufrir un dolor tremendo que puede dejarnos como un trauma. Uno de mis sobrinos se suicidó. Entonces, los otros sobrinos, que ya tienen hijos y todo, están asustados si ven a su hijo triste y no le va a pasar, ¿y qué hago? No sé, ¿en qué momento o cómo puedes prevenir que ese trauma tuyo se siga repitiendo o la angustia de que pueda volver a suceder si no estamos al pendiente de que eso estuvo triste o que no es? Mira, es una buena pregunta, pero desafortunadamente el suicidio hoy está ocupando uno de los riesgos más grandes que estamos viviendo. Esto se desencadenó en la pandemia y está durísimo, está alcanzando cifras tremendas. Y tiene que ver principalmente con lo mismo que está pasando con las parejas, que hoy se están separando el 69% de las parejas. Vivimos en una sociedad que hemos perdido el espíritu de lucha, que hemos perdido el valor por tratar de cambiar, y lo fácil es, ya no puedo más, ya me voy. Pero aquí hay dos cosas. Hay un dolor comunal en la familia, de comunión, y también hay un dolor individual. Y aquí lo que hay que regresar es a que no es una epidemia, no es contagioso, no es porque a uno le pasó en la familia, todos estamos en riesgo. Aquí lo interesante es qué aprendemos, sobre todo como familia o los padres directos, qué señales no vimos, no desde la culpa, sino desde el aprendizaje, porque si tú logras aprender de esa experiencia, ojo, evitarlo no hay una receta. Y esa es una gran pregunta que hoy está surgiendo en el tema de suicidio. Nadie puede evitar que el otro no se suicide. Esa es una decisión individual. Igualito que una anoréxica que se quiere morir y que la tienen en el hospital con la enfermera 1, la 2, el doctor 3 y se arranca el suelo y se muere. Es una decisión, la vida y la muerte es una decisión individual. Pero lo que sí podemos, número uno es trabajar el dolor, eso sí, un acompañamiento terapéutico es indispensable porque es un trauma de los más fuertes que impacta todo el sistema. Pero número 2 es aprender qué señales y qué cosas tenía esa persona que nadie nos dimos cuenta, porque eso sí sucede. Alguien que se divorcia dio muchísimas señales, y cómo podemos aprender a ser más empáticos, a ser más cercanos, a leer las mejores señales del otro para poder prevenirlo. Y esa es una forma de honrar, porque si su muerte va a llevar a que nosotros podamos entender mejor la vida, es una forma de honrar la pérdida. ¿Alguien más? ¿Aquí? Yo creo que una más. Sí. Gracias. Fíjate que cuando decías que está de moda las heridas de la infancia, yo digo, no solamente las de la infancia, la de la adolescencia, la de la etapa adulta.
¿Cuántos rechazos hay en la etapa adulta, segregación, de cada vez más? Y no es de ayer lo que tenemos que trabajar, es lo de hoy, de cada día. Y lo más importante, yo pensaría, yo soy una persona altamente sensible y tengo compulsión por caer en los mismos pensamientos que me sabotean. ¿Y cuándo decidí no caer? Cuando cumplí 70, ahora voy a cumplir 73. Se me vinieron todas las enfermedades encima, una serie de cosas, y lo único que, hace poquito oí algo muy importante: si tú quieres un cambio, lo único que te va a llevar ese cambio es la acción. Entonces, yo ahora que me viene un pensamiento, lo quito. Antes no lo quitaba porque me encantaba desmenuzarlo, analizarlo, profundizar. Pero ahora que veo que no fue lo ideal para mí, yo que no soy superficial y que no tiendo a desechar, pues lo desecho porque no fue no hizo un buen producto. Otra cosa que dijiste, que nos enseñan a dar demasiado, claro. Si no somos las mejores hijas, las mejores mamás, las que dejamos todo por los hijos, nos sentimos culpables. Y poner la otra mejilla. Y yo pienso que, aunque sea a los 70 o a los 73, hay que tomar decisiones de decir: yo quiero estar sana, yo quiero estar alegre, yo quiero disfrutar mi día, y con la única que tengo compromiso de no abandonar es conmigo misma. Mientras tú no te abandones a ti misma y no te rechaces a ti misma, pues que te rechace el mundo y que ruede. Entonces, sí es un pensamiento que cuesta, porque como dijo alguien que mencionó atrás, la aceptación y el amor de los demás es muy necesario, pero mientras tengas 4 amigas que te quieran, o 2 que te quieran, ¿qué te importan las otras 1000? ¿Y qué te importan los otros 1000 que a lo mejor no tienen ni tu nivel de conciencia ni han trabajado como tú para tener? Entonces, pues por eso yo pienso que todas las que venimos aquí es por eso, porque los peores heridas son el rechazo, el abandono. Todos los tenemos, yo no creo que haya una que no lo tenga. Sí, pero me hace recordar algo muy importante, que me encantaría dejárselos como mensaje. La realidad como tal no existe, ¿ok? Nosotros configuramos nuestra realidad con lo que nos decimos a nosotros de las cosas. Por eso, a mí no me gustan las etiquetas. Y cuando digo que está de moda, entiendo que hay que nombrar las cosas para hablar de ellas, pero a mí me chocan las etiquetas. A mí cuando me dicen: oye, ¿te puedo mandar un paciente obsesivo compulsivo? Pregunto: ¿qué es eso? Pero es real, ¿no? Pregunto: te voy a mandar una persona deprimida. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? ¿Por qué etiquetar? Las etiquetas no nos llevan a ningún buen puerto, para mí. Eso que soy terapeuta y que tengo 40 años trabajando con historias de vida. Lo que yo creo es que hay que tener cuidado en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Tú te hablas a ti mismo 6 veces más al día de lo que hablas con cualquier otra persona, aunque sea tu mejor amiga. 6 veces más hablas contigo mismo. Y si yo en la mañana me despierto, le doy un trancacito al carro y digo: hoy va a ser un mal día, va a ser un mal día. No por el decreto y el secreto y esas ondas, no. Cuando llegues al siguiente lugar, no vas a tener donde poner el coche, va a decir: claro, hoy era un mal día, empecé mal. Y así va a ser tu día. Tú vas a hacer que lo que tú te dices se vuelva tu realidad. Y otra persona le da un golpe al coche y dice: ay, todo lo malo ya se fue ahí, todo lo malo que me iba a pasar hoy ya se fue ahí. Y de repente todo fluye, porque decidió que ese trancazo fue el que hizo que ahí se vaya la mala vibra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay que tener, no es que las cosas no existan, pero cómo las nombramos. Estuve la semana pasada, que es otro tema, pero vale la pena, en un congreso muy grande que se llamaba Circuit of Hope. Terapeutas de todo el mundo vinieron a hablar del tema de la esperanza en la acción. Nunca había estado en un congreso así. Y se me quedó muy grabado varias cosas que aprendí. Pero entre ellas decían eso: la depresión es la tristeza sin esperanza. Tristes estamos todos. Me encantó esa definición. No es la definición que está en los libros de psiquiatría, pero para mí hoy
yo la tomaría como la mejor definición y no es una etiqueta tan fuerte, porque las etiquetas, cuando yo digo todos estamos llenos de heridas de la infancia, a ver, yo así me quiero ver como una gente llena de heridas, así me estoy imaginando a alguien en Halloween, todo así. Yo no me quiero ver así, y no es que no quiera ver la vida, pero ¿cómo me digo a mí que estoy lleno de heridas o lleno de sabiduría? ¿Qué me digo? Porque lo que hoy se digan a ustedes va a volver su realidad.